Muy buenas noches, la gente de los días miércoles, la gente de este taller extraordinario que estamos haciendo, 7 días en el lugar secreto, ¿sí? Hoy, como todos los miércoles, vamos a compartir un día más, un ejercicio más. Hoy estamos por el día número 6, ¿sí? Ya nos queda uno solo más la semana que viene y ya terminamos con este material. Recordarles, como siempre decimos, si alguien de los que está conectado, de los que se conecten, quiere tener este material y todavía no lo tiene, este libro de nuestro pastor Bernardo, no tenés más que dejarnos un mensaje y nosotros nos vamos a estar comunicando con vos y te vamos a poder hacer llegar este material, ¿sí? Por medio de un PDF totalmente gratis para que lo puedas tener, para que lo puedas disfrutar, ¿sí? Y para que puedas disfrutar a Cristo por medio de este material, porque esa es la idea, ¿no? Disfrutar a Cristo, ¿sí? Ese es el principal objetivo de esto que estamos haciendo los días miércoles, tener ese aumento de Cristo en nuestras vidas, y sabemos que por medio de estar en el secreto con Él, en esa comunión con Él, es como se produce ese aumento en nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, invitarte a que te puedas estar suscribiendo a nuestro YouTube, ahí en presencia Mariano Acosta, ¿sí? Ahí estamos subiendo todos los videos que estamos haciendo, todos los ejercicios de los días anteriores están subidos ahí, si los querés ver, si los querés repasar, si lo querés compartir, así que los podés ver por YouTube, ¿sí? Así que bueno. Mañana jueves, ¿sí? Mañana jueves tenemos reunión, como todos los jueves, 20:30, nos vamos a estar encontrando por Facebook una vez más. El tema para mañana, escuchá este título, ¿sí? De la pastora para mañana, ¿sí? Ejercitando para vencer. Ejercitando para vencer, ¿sí? Y hay varias cosas muy buenas que mañana se van a estar soltando ahí en esa prédica, así que te invito a que puedas estar a esa hora compartiendo y que puedas estar mirando y disfrutando, ¿sí? de esta charla. Mañana también vamos a tener cena, ¿sí? Vamos a tener nuestra cena, así que todos los que hoy se conecten ya saben, para mañana se puede ir preparando ahí su vasito, su pan, para poder compartir entre todos como cuerpo, ¿sí? Como siempre lo hicimos, poder compartir la cena, ¿sí? del Señor. Así que mañana vamos a estar compartiendo eso, ¿sí? Mañana es 9 de julio, feriado, día patrio para nosotros. Así que bueno, feliz 9 de julio para todos mañana. Que tengan un excelente... Estaremos otro día más compartiendo una reunión, ¿sí? Bueno, mientras se van conectando, hoy vamos entonces con el día número 6, ¿sí? El ejercicio número 6. El ejercicio de hoy es orar que Dios me dé el país. Orar que Dios me dé el país. Parece este título medio como diciendo, ¿qué tiene que ver esto con la comunión con Dios, con mi intimidad con Dios, ¿no? Orar que Dios me dé el país. Pero también es parte de lo que estamos haciendo, y ya vas a ver cómo te va a vender. Dos días en este tiempo que nos estuvimos conectando, estuvimos aprendiendo, digamos, ejercitando, practicando, ¿sí? Poder estar en comunión con Dios, ¿sí? Y por medio de los ejercicios, de las cosas que fuimos viendo, ¿sí? Empezamos hablando de llevar a la cruz, no sé cuántos se acuerdan del primer día, era el primer ejercicio, llevar todo a la cruz, ¿sí? Cuando yo puedo entregarle al Señor algo que está en mí, cuando yo puedo llevarlo a la cruz para su muerte, automáticamente hay vida de parte de Cristo que se activa en mi vida. Cuando yo tengo, decíamos que cuando nosotros tenemos temor y podemos llevar ese temor a la cruz, automáticamente el valor de Cristo es el que empieza a trabajar en mi vida y a salir de mi vida, ¿sí? Vimos también que nosotros podemos estar en comunión con Dios orando las 24 horas. Y decíamos, ¿cómo orar? ¿Qué es orar las 24 horas? Y orar las 24 horas es poder estar compartiendo con Él todo el tiempo las cosas, ¿sí? Y vimos varios ejercicios en esto de orar las 24 horas, ¿sí?
aprendimos que invocar es una manera de orar, porque orar las 24 horas representa poder estar en comunión con Él, poder estar en conexión con Él, hacerlo parte de mi vida. ¿Sí? Decíamos que invocar era una manera de poder estar con Él conectado a 24 horas. También hablamos de que tenemos que compartir todo con el Señor, ¿sí? Compartir todo lo que hacemos, involucrarlo en cada charla, involucrarlo en cada cosa que hagamos, en cada momento que tengamos en nuestra vida, compartirlo con el Señor, ¿sí? Eso también es una manera de estar con Él las 24 horas. Dijimos también que algo muy poderoso para compartir con el Señor es poder decir, Señor, aquí estoy. Abrirle nuestro corazón y quedarnos en silencio, ¿sí? Y dejar que Dios sea el que trabaje en nuestras vidas. Hablamos de orar la palabra, de meditar la palabra, ¿sí? Y son todas ejercicios, todas maneras de poder para producir un aumento de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Así que todas estas cosas las estuvimos viendo. Y hoy vamos a ver entonces, en el día 6, orar que Dios me dé el país, ¿sí? Orar que Dios me dé el país. Le pedimos muchas cosas al Señor. ¿Cuántos le piden cosas al Señor? Todo el tiempo, todo el día, en todo momento, le pedimos muchas cosas al Señor. Y eso está bien, ¿no? Está bien, le pedimos cosas. Pero ¿cuántas veces en esos pedidos, en esas oraciones, le hemos pedido al Señor que nos dé el país? Que te dé algo grande, que realmente ese anhelo de nuestro corazón sea conseguir eso para Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No muchas veces seguramente, porque lo que Dios quiere lograr por medio de orar, que Dios te dé el país, es activar algo en vos. Es que dentro tuyo haya una meta, haya algo más grande que vos quieras alcanzar, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere hacer, y a eso apunta esto que estamos hablando hoy, es que se active algo dentro de nosotros. Un anhelo grande, un deseo grande, algo del corazón del Señor, que se active en nosotros. Porque eso es lo que nos va a transformar, eso es lo que nos va a fortalecer, eso es lo que nos va a hacer que nuestra búsqueda por Él sea mayor, ¿sí? Dice que Andrew Murray decía que cuando Dios quiere enseñar una verdad a su pueblo, y este pueblo y este no lo conoce, lo que Dios hace, dice, es levantar una persona y hacer que esa persona viva esa revelación, ese recobro, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos los demás lo puedan vivir. O sea que cuando nosotros vemos en la Biblia y en los grandes hombres de Dios de la historia del Evangelio, vemos que siempre que Dios quiso que todos pudieran vivir algo, ¿sí? Levantó a alguien. Cuando Dios quería hacer saber algo al pueblo, levantaba un profeta por medio del cual él hacía que la gente entendiera lo que Dios estaba queriendo hacer. Y en estos días Dios, en estos tiempos, Dios levanta gente para que recobren cosas en su palabra, cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, y los hace vivir a ellos esos momentos para que eso también lo podamos vivir nosotros, ¿sí? La idea es que alguien vea y se dé cuenta, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios busca de nosotros. Y cuando nosotros podemos ver, cuando nos vemos eso que Dios muestra, es cuando nosotros también podemos disfrutar de lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros estudiábamos o vemos a estos grandes hombres de Dios, muchos pedían al Señor que era Señor, queremos el país, queremos que nos entregues un país. Querían cosas grandes, ¿sí? No pedían cosas pequeñas. Y vos podrás decir, pero bueno, yo tengo tantas cosas que pedirle al Señor que yo no puedo estar pidiéndole. ¿Qué le voy a pedir yo al Señor? Dame algo grande, dame mi país, dame mi lugar. Es que esa es la mentalidad que nosotros tenemos que cambiar, ¿sí?
Estos hombres tenían sus problemas, tenían sus dificultades, no eran personas excepcionales que digamos esta era la persona apta para que Dios le dé cosas grandes, y esto lo vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Pero sí hicieron las oraciones correctas, sí pidieron las cosas correctas. Entonces cuando nosotros los vemos a ellos, vemos que eran gente común, pero que hacía oraciones realmente poderosas. Y esas oraciones poderosas que ellos hacían era lo que despertaba algo en ellos. Y cuando nosotros hoy hablamos de esto, de pedirle a Dios que nos dé el país, que nos dé cosas grandes, tenemos que despertar algo en nosotros. Dios quiere por medio de ese deseo despertar en vos algo que te presione, algo que te inquiete, algo que te haga ir mucho más allá, ¿sí? Que te haga aumentar esa búsqueda por Dios para poder cumplir ese anhelo y ese deseo que está en tu corazón. Esto es lo que vivía esta gente, ¿sí? Basados en el Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones, ¿sí? Vemos que el mismo Dios es el que nos está enseñando a pedir cosas grandes, a pedir cosas grandes para su reino, para Él. Cuando mayor es el anhelo que nosotros tenemos, ¿sí? Por expandir su reino, por conseguir cosas grandes para Dios, porque mucha gente vaya en busca de Dios. Eso es lo que se tiene que instalar en nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa exactamente que nosotros le pidamos a Dios que nos entregue el país? ¿Qué significa realmente esto? Porque a veces podemos pensar que decir, bueno, ¿qué es que Dios nos entregue el país? Podemos pensar, bueno, que alguien predique y que veamos un estadio lleno, que veamos unos teatros llenos de gente, que vayamos a un lugar y mucha gente se junte a escuchar lo que uno dice. Eso es lo primero que pasa por nuestras mentes. Y esas son cosas nobles y está bien. Pero cuando nosotros le decimos a Dios que queremos que nos entregue un país, también tiene mucho que ver. Por eso es que esto te incluye, por eso es que esto tiene que ser, sos parte de esto que estamos hablando ahora. Se trata de que nosotros también podamos llevar el Evangelio a donde vayamos. Dice su palabra que nosotros somos luz y que somos sal, ¿sí? A donde nosotros vamos damos ese sabor, ¿sí? Lo que le falta. A donde nosotros vamos somos lo que llevamos la luz. Entonces, cuando nosotros hablamos de ganar un país, ¿cómo pensás que nosotros podemos impactar de mayor manera? Trayendo a todos a un lugar. Y como dije, está bien, eso es noble, ¿sí? Traer, nosotros nos reunimos en un lugar. Pero cuando nosotros podemos salir a llevar eso que está en nosotros, es cuando realmente podemos ganar un país. Cuando vos hoy que me estás mirando, la gente que está con vos, la gente que está en otros equipos, en otras sedes, en otros lugares, y cuando cada uno puede salir, ¿sí? Salir y en el lugar en el que estar, ser luz y ser sal. Así es como nosotros realmente nos diseminamos, nos esparcimos en todo el país y logramos llegar a mayor cantidad de lados, ¿sí? Hoy podemos entrar en los hogares, en tantos lugares por medio de esto que estamos haciendo. Podemos llegar a muchos lugares y entonces no se trata de que solamente un hombre, de que todos vengan a uno, sino de que todos salgamos por todos lados, ¿sí? Entonces ahora empieza a tomar otra idea lo que estamos hablando. Ahora ya tiene otra forma esto de pedirle a Dios que nos entregue el país. Cuando nosotros, si hoy, cada uno de nosotros, cada persona que pueda ver este mensaje, cada persona que reciba esto que estamos hablando y que empiece a buscar esta comunión con Dios y le diga, Señor, yo quiero que el país, quiero que me entregues ese país.
y que ese sea nuestro anhelo, y que cada uno de nosotros cuando salgamos podamos llevar esa palabra con la persona en la que hablamos, con la persona con la que nos cruzamos, en el trabajo, en el lugar en el que nos movemos. Es así como nosotros nos vamos a esparcir por todos lados. Entonces, ahora te das cuenta que este plan, que este propósito también forma parte de vos. No solamente de los grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas, ¿sí? Que fueron ejemplo y que nos dejaron todo esto, sino de que nosotros también tenemos que hacer estas oraciones y pedir a Dios que nos use en el lugar en el que nosotros nos movemos, ¿sí? Porque Dios usa personas comunes para que puedan hacer cosas que son fuera de lo común. Dios usa personas comunes, ¿sí? Personas como vos, como yo, como cualquiera de los que pueda mirar esto, son las que Dios usa para bendecir, ¿sí? Cuando nosotros vemos a esta gente de Dios que producieron grandes avivamientos, y esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Para que te puedas inspirar, para que puedas ver lo que hace realmente tener un anhelo y un deseo en el corazón, ¿sí? Ese anhelo y ese deseo en el corazón de poder llevar el Evangelio. Cuando nosotros vemos a esta gente de Dios, y hay algunos ejemplos acá y en el libro, si lo ves, los vas a poder leer, en donde dice, por ejemplo, que Moody llevó más de 500.000 almas a Cristo, ¿sí? 500.000 personas llevó a Cristo, y era un vendedor de zapatos en Boston, en el momento en el que él fue llamado para la obra, ¿sí? Cuando vemos a William Carey, dice que él fue conocido como el padre de las misiones modernas, y este hombre era zapatero, y fue llamado para semejante trabajo para Dios, ¿sí? William Seymour dice, fue usado por Dios en el gran avivamiento de la calle Azusa, ¿sí? En Estados Unidos, y era hijo de un esclavo, y era ciego de un ojo, ¿sí? Charles Finney dice, hubo un crecimiento de 500.000 de personas en el reino durante su ministerio. 500.000 de personas. Gente que oraba y que buscaba a Dios pidiéndole que le entregara realmente el país, cosas grandes, ¿sí? De parte de Dios. Dice que John Wesley llevó 7 millones de miembros fueron sumados a las iglesias como miembros activos a través de los avivamientos en el siglo XVIII, ¿sí? Evan Roberts también llevó a 100.000 almas al Señor, ¿sí? Jonathan Edward, John Whitfield, en el siglo XVIII llevaron millares de personas se convirtieron por medio de sus predicaciones. John Hyde dice que llevó más de 100.000 indios a Cristo por medio de las prédicas que hacían, ¿sí? Esta gente lo único que anhelaba, lo único que pretendía era que el Evangelio de Cristo se esparciera por todo el mundo. Ese tiene que ser el anhelo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, ¿sí? Dice Wosmani que hay oraciones que deben estar bajo presión. Hay oraciones que deben estar bajo presión, porque la presión trae poder. La presión trae poder. Lo que cambia tu oración es la presión. La presión por el anhelo de conseguir, ¿sí? Eso que realmente se forma dentro tuyo, por ese anhelo, por ese deseo, por esa desesperación. Esta gente tenía anhelo, tenía desesperación por buscar, por lograr, ¿sí? Que Dios los usara sin ningún lugar de ser ellos, sino que simplemente la gente pueda ver a Cristo, y esa presión hace que la oración cambie en nuestras vidas, ¿sí? Pedirle a Dios las naciones no tiene que ver nada con ser nosotros, sino dejar que sea Dios, ¿sí? Y cuando nosotros le pedimos a Dios las naciones, tiene que ser una oración que sea bajo presión. Dice que John Knox pedía, mirá lo que él pedía, decía, dame Escocia o me muero. Qué extraordinario, ¿no? Dame mi país o me muero. ¿Cuál era el deseo de este hombre por bendecir ese lugar, ¿sí? Y eso, como te digo, no tiene nada que ver con lucirse,
con mostrarse, no tiene nada que ver con pensar que mi oración es más grande que la de la otra persona, porque todos nosotros tenemos que hacer esta oración. Todos nosotros tiene que haber un deseo ardiente realmente de querer llevar el Evangelio del Señor por muchos lados. Dice que este hombre un día se pasó una noche entera orando, y dice que cuando era chico, y dice que su madre en un momento fue a la habitación para ver por qué no salía, qué le había pasado, que hacía tantas horas que no lo veía. Y dice que cuando entró, encontró a su hijo abrazado a una Biblia. Y le preguntó qué es lo que pasaba. Y la respuesta de él fue: mamá, Dios me dio Escocia. Dios me dio Escocia. Y en 2 meses ese país vivió un avivamiento sin precedentes en la historia de ese país. Fíjate la manera en la que Dios responde. Cuando nosotros oramos por el país, por cosas grandes, todo lo demás pasa a ser pequeño. Cuando vos realmente te podés enfocar en eso grande, en eso extraordinario, podés poner en tu corazón ese deseo de querer orar por el país, todas las demás cosas empiezan a ser de menor importancia, empiezan a ser más pequeñas. Las diferencias que a veces hay dentro de las iglesias, los problemas que a veces hay con los hermanos, las diferencias que tengo con el otro, lo que no estoy de acuerdo con lo que pasa, los problemas que tenemos, todas esas cosas empiezan a ser cosas mucho más pequeñas, cuando realmente en tu corazón está ese anhelo de pedirle a Dios que te dé cosas grandes, ¿sí? Y hoy es un tiempo, como siempre decimos, que es un tiempo en el que Dios rompió los límites. Hoy no se trata solamente de poder tener gente en un lugar. Hoy, por medio de esto que estamos haciendo, hoy podemos tener a cualquier persona de cualquier parte del mundo conectado. Hoy podés bendecir la vida de cualquier persona. Hoy no hay un límite territorial que te marque el lugar, que te marque una diferencia. Por medio de estas cosas podemos llegar a cualquier lado, podemos entrar en muchos lugares que antes no se podía entrar. Y esto es algo que nosotros tenemos que valorar, que nosotros tenemos que darle gracias a Dios y decir: Señor, descubrimos algo nuevo, o vamos a profundizar más en esto. Mañana, cuando todo pase, y mañana cuando nosotros podamos estar de vuelta reunidos en nuestro lugar y que todos lo queremos y todos lo anhelamos, vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir trabajando por medio de las charlas, de los vivos, de las reuniones virtuales, porque estamos llegando a mucha gente, porque podemos manejar otros horarios, podemos manejar otros tiempos, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos a seguir haciendo, y cuando pase todo esto vamos a decir: ¿qué te dejó todo esto? Y me dejó una puerta más abierta para poder bendecir por parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es algo que hoy no tenemos límites. Entonces, cuando hoy nosotros anhelamos realmente que Dios llegue a muchos más lugares, a muchas más casas, que sea Dios de bendición para mucha gente, esto que hoy tenemos es una bendición. ¿Sí? Es una bendición. Y si ese anhelo, ese deseo, se planta en tu corazón y se hace realmente algo firme, un anhelo, un deseo en tu corazón, vas a ver cómo todas las demás cosas que mucho tiempo estuvieron ocupando a lo mejor tu mente, se van a ir. Porque va a haber algo más grande por lo que vos te vas a preocupar. Y va a ser porque Dios llegue a esos lugares, ¿sí? La presión te tiene que mover, ¿sí? Ninguna oración que no te mueva a vos primero, que no me mueva a mí primero, no va a mover el corazón de Dios. Esa oración que nosotros hacemos nos tiene que estremecer, nos tiene que mover, nos tiene que conmover, tiene que haber un deseo por esas cosas que yo quiero hacer para Dios. Cuando realmente esa oración puede mover
mi corazón, moverme a mí. Es cuando esa oración puede mover la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos a la Biblia encontramos a Nehemías y vemos que Nehemías, cuando se entera de lo que pasaba en su nación, en su pueblo, fue algo que lo estremeció, fue algo que realmente golpeó, impactó tanto en su corazón y dijo, yo tengo que hacer algo por mi país, yo tengo que hacer algo por mi lugar. Y esto tiene que ser en nosotros. Hoy que vemos que hay tanta gente, ¿cuántas veces nos cruzamos y sabemos de gente que decimos necesita tanto de Dios? Vemos gente con necesidades, vemos gente que realmente la pasa mal, que realmente no encuentra un sentido a su vida, que están sometidas a tantas cosas, que no saben de cómo salir de tantas situaciones, que no tienen paz, que no tienen vida. Y cuando vos sabés que nosotros tenemos al que puede dar todas esas cosas y al que da todas esas cosas, eso tiene que mover tu corazón. Eso tiene que generar algo en vos. Algo que te lleve a decirle, Señor, yo quiero que tu palabra se esparza, que tu palabra sea conocida. Dame, Señor, dame esa salida, dame ese lugar. Que te puedan conocer. Tiene que ser algo eso tiene que mover tu corazón. Y Dios te va a empezar a usar en esas áreas, a llevar esa palabra, ¿sí? Así como hizo con Nehemías. Nehemías se conmovió tanto por lo que pasaba, y cuando fue delante del rey, él que era un copero, sí, era un copero, y se paró delante del rey. Pero Dios tocó el corazón de ese rey, y hizo que le diera todo lo que necesitaba para ir a bendecir, para ir a reconstruir ese pueblo. Cuando realmente la obra de Dios te conmueve y te inquieta y te quieres y realmente está en tu anhelo ir y cambiar esa situación que viven esas familias y muchas más que no conoces, no solamente las que conoces, sino muchas más, las que no conocemos, pero que sabemos que necesitan de Dios. De alguna manera, Dios va a acomodar, va a tocar el corazón de gente, cristiana, no cristiano, no importa, conocidos o no conocidos, pero Dios va a tocar el corazón de esas personas para que te den el suministro, te den lo que vos necesitás para poder cumplir ese objetivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Como Esther fue para liberar una nación completa. No pensemos en poco. No pensemos solamente en la familia que está en el barrio. Pensemos en mucho más. Señor, quiero bendecir un país. Quiero cosas grandes. Pidámosle a Dios cosas grandes. Sueños que sean para Él, pero grandes. Porque eso nos va a dar recursos, eso nos va a dar lo que nosotros necesitamos para ir a bendecir. Daniel bendijo una nación entera. Una nación entera. Porque nada cambió lo que estaba en su corazón. Él siempre siguió con un corazón firme ante las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y para lograr esto, no tenemos que preocuparnos de cómo lo vamos a lograr. No nos debe importar cómo esa oración que yo le haga al Señor va a ser cumplida en mi vida. Eso no me tiene que preocupar, ¿sí? Lo que nos debe importar es cada día hacerle ver al Señor que está ese anhelo en mi corazón. Hacerle esa oración a Dios y deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te sorprenda en el cómo, en cuándo, en dónde y de la manera en que Él lo quiere hacer. ¿Sí? Dijo Jesús, vendrá poder sobre ustedes y me serán por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Me serán por testigos, ustedes. Vendrá poder sobre ustedes, dice, vendrá poder sobre ustedes y me serán de testigos, vosotros me serán de testigos. Ese poder ya vino sobre nosotros. Y hoy nosotros somos los que tenemos que ser testigos de eso y ir a impartir
eso que Dios pone. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ese anhelo de querer lograr cosas grandes para Dios es el que te lleva a estar más cerca con Él. Ese anhelo de querer que Dios te use para hacer cosas grandes es lo que te va a hacer buscar más de Él. Entonces ese es el sentido, ¿sí? Va a hacer que vos estés más tiempo con Él, que estés más tiempo en intimidad con Él, diciéndole, Señor, quiero cosas grandes, Señor, anhelo, ¿sí? Entonces, la idea de tener estos sueños, estas metas grandes, es que eso despierte eso en tu corazón. Y eso es lo que va a producir tener una mayor unidad con Él, una mayor comunión, una mayor búsqueda con Él, ¿sí? Orar lo correcto siempre va a proporcionar los recursos que nosotros necesitamos. Orar lo correcto va a proporcionar todo lo que nosotros necesitamos, porque todo lo que nosotros necesitamos va a servir para acercarnos a ese sueño. Cuando mi sueño ahora es el sueño de Dios, Él me va a dar todo lo que yo necesite, porque todo lo que Él me dé me va a acercar a ese sueño, que no es mi sueño, que ahora es su sueño que se implanta en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Que en esta noche se despierte en tu corazón ese anhelo por las cosas grandes de Dios. Porque Dios te dé grandes cosas, que puedas esparcir su palabra por muchos lugares, a mucha gente, no solamente a los que conocemos, sino a toda la gente que lo necesite, que sea algo que se implante en tu corazón, que sea algo que te mueva, que te inquiete, que te haga todos los días tomarte un tiempo para estar delante de Él, diciéndole, Señor, anhelo que esto pase, anhelo que me des esto, anhelo, Señor, que hagas, que me uses para esto. Y eso va a producir ese aumento de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Qué te parece si oramos en esta noche? Y vamos a orar pidiéndole al Señor que despierte eso en nosotros. Vamos a pedirle cosas grandes a Dios. Vamos a pedirle que nos dé el país. Que todos nosotros podamos, cada uno en su lugar, poder esparcirse y podamos estar en todos los lugares, ¿sí? Dice, vamos a decirle, Señor, te clamamos en esta hora y nos ponemos de acuerdo, Señor, para que nos des nuestro país. Te pedimos perdón, Señor, por haber orado tantas veces por cosas pequeñas, por no orar conforme a tu corazón. Pero en esta hora declaramos que donde vayamos, en todo el territorio, Señor, de norte a sur y de este a oeste, verán tu gloria. Danos nuestro país, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Santo. Declaramos que en este tiempo se va a despertar en tu corazón ese anhelo por conquistar no solamente tu casa, tu barrio, sino también tu país. Y que eso va a ser lo que va a mover tu corazón. Y eso va a producir un aumento de Cristo en tu vida. Y los recursos van a venir, porque Él siempre va a dar recursos para sus sueños. Cuando sus sueños empiezan a ser nuestros sueños. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos la semana que viene con el último capítulo de este material. Ya veremos cómo seguimos las próximas, si seguiremos haciendo otros talleres, seguiremos haciendo otros temas, así que seguramente vamos a seguir compartiendo. Pero no te pierdas entonces la semana que viene el último capítulo. Como dije al principio, si querés este material, si no lo tenés, dejanos un mensaje y nos vamos a estar comunicando con vos y haciéndote llegar este material. Sin más, te bendigo
Declaro que Dios te va a usar para cosas grandes, que todo lo que siempre soñaste, hoy Dios lo va a empezar a completar, porque tu anhelo hoy es mucho mayor, es mucho más grande y hay un sueño del corazón de Dios que ahora va a empezar a ser tu sueño. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.